eran producidas justamente porque no eran atendidas desde esta vertiente. Trata de que pongamos como objetivo primero la salud pública y trabajar para la dignidad de los consumidores. Muchas de las intervenciones estas parten de la iniciativa social, la iniciativa comunitaria. Es evidente que los gobiernos van a tener que poner recursos en manos de la sociedad civil, que es en el que en muchos países han venido desarrollando estas estrategias. Si no se aprovechan de la sociedad civil para poder operar todas estas políticas, va a ser imposible. Es la manera de trabajar de manera más realista, más pragmática, porque muchas veces trabajar con población consumidora lo que es posible es mitigar lo que son los consumos o las problemáticas que están asociadas a él. Diríamos que vamos a tener que trabajar desde lo que son abordajes o metodologías que estén probadas. Y realmente, tanto la reducción de riesgos ya las ha incorporado en sus formas de intervenir. Hay metodologías preventivas que sabemos que son las que funcionan, tanto las que tienen que ver con programas de influencia social, trabajar todos los que son los enfoques de normas sociales, en lo que son la perspectiva de mirada de lo que hace la población en general y rectificar lo que son normas que son observadas de manera irregular, no real, la prevención indicada, el consejo interpersonal en la perspectiva motivacional y todo lo que son los abordajes entre iguales. Todas estas estrategias, todas estas metodologías tienen probada eficacia y son sobre las que debemos trabajar. Todos los otros aspectos que muchas veces desde la perspectiva política se ve como mucho más fácil, incluso que puede dar un impacto mediático, pero que son ineficaces, no tendrían sentido, como seminarios, folletos, encuestas, jornadas, campañas más media. Todos estos aspectos han sido vistos como no eficaces. Así que no vamos a apostar por cosas que ya sabemos que no funcionan. Vamos a lo que son metodologías probadas. ¿Pasó? Curiosamente, la mayoría de la intervención que se realiza se hace en las perspectivas de intervención universal, cuando las que están probadas a nivel de mayor efectividad son las que tienen que ver con lo que sería el control medioambiental y lo que serían las intervenciones selectivas. Así que, de alguna manera, sería lógico que pusiéramos énfasis en estos ámbitos de intervención, porque no solo nos van a dar mayor probabilidad de efecto, de efectividad, sino que también nuestros recursos son finitos. Así que los debemos destinar ahí donde podemos, de alguna manera, sacar mayor rendimiento a nuestros objetivos. El medio educativo ya ha estado incorporando metodologías que también trabajan desde la perspectiva de conocer la realidad donde se maneja el sujeto, lo que es el joven, el adolescente. No debemos ir a construir un discurso que esté lejos de su realidad. Podemos trabajar a partir de su experiencia. Así que los aportes de intervención desde la reducción de riesgos ya han venido aplicándose sobre todo en lo que son colectivos selectivos, es decir, que están en relación a factores de riesgo. Trabajar en medio educativo solo llegando o poniendo como objetivo prioritario las poblaciones universales, que son aquellas que tienen más factores de protección, no es muy eficaz. Es mejor que trabajemos aquellas que están más cercanas al consumo de sustancias. Y ese desarrollo desde las perspectivas de reducción de riesgos se ha hecho sobre todo en alcohol, también en cannabis y menos por eso en otras drogas. Aunque tienen alguna controversia en lo que es el planteamiento de inicio desde la perspectiva política o moral a veces de abrir o hablar de manera muy abierta con los jóvenes o adolescentes sobre el tema de drogas. Voy muy rápido. Lo que sí que sabemos es que la disminución en prevalencia de riesgos específicos y consecuencias negativas se da. Es decir, que haciendo un seguimiento de esa población se observa cómo reducen lo que son aspectos de relación de riesgos o consecuencias negativas en su consumo. No hay ningún cambio en la línea de prevalencia de abstinencia, es decir, la población no consumidora, porque trabaja esos aspectos de la reducción de riesgos, se pone a consumir. Eso ya ha sido probado en muchos estudios. Por otra parte, es una aportación de manera de trabajar la prevención y el trabajo con los alumnados que justamente satisface, porque le da explicación a aquello que ellos enfrenta en lo que es la rumba, en las relaciones de sus amigos. De alguna manera es información que le es relevante y le es útil. En perspectivas de reducción de riesgos y daños,
tenemos intervenciones en el ámbito del ocio, en el ámbito de la rumba. Y en ese aspecto también se puede trabajar y avanzar mucho, porque entre otras cosas bebe de elementos que han sido probados eficazmente en lo que es la intervención preventiva. Entre ellas, lo que es la intervención entre iguales. Poblaciones que justamente comparten de manera simbólica una identidad con lo que son las poblaciones objeto de intervención. Y lo hacen desde lo que serían las perspectivas de proximidad. La prevención no solo tiene que operar de lo que son grupos cautivos, sino que debe trabajar sobre todo ahí donde se puede iniciar el consumo de drogas o ahí donde se da el consumo de drogas, porque es ahí donde de alguna manera también creas una lógica de normas sobre cómo relacionarse con las sustancias e introduces un elemento de prudencia, que no solo la noche tiene que estar asociada en lo que es, de alguna manera, el pasarse, el estar a mucho destajo en la relación de la sustancia. Los servicios de análisis que han sido incorporados justamente han probado que un 70% de la población que contacta con esos programas lo hace porque existe este servicio. Es decir, que lo que nos da es la posibilidad de llegar a mucha más población. Toda intervención preventiva o asistencial no tiene que ponerse con objetivo a grupos muy parcializados, sino que tiene que llegar o ir a cubrir la máxima cobertura de población. Y en ese caso, llegar a población que es consumidora es nuestro objetivo prioritario si esto es lo que deseamos trabajar. La otra cosa es todos los medios o líneas de comunicación externa. Entre ellas podríamos introducir o incorporar todo lo que son las nuevas tecnologías. Tener en cuenta que hay un porcentaje elevadísimo de población joven que se informa de las drogas a través de Internet. Y actualmente Internet nos da posibilidad de no solo la comunicación y lo que es el intercambio en la comunicación a nivel 2.0, sino que también nos permite también introducir instrumentos de intervención breve en lo que es asesoría de lo que sería feedback y feedbacks normativos. La intervención de Noche Segura tendría una perspectiva de trabajar todo lo que es control medioambiental o lo que son los contextos. En definitiva, muchos de los riesgos que pueden suceder en la relación de las drogas no solo están en la relación sujeto-sustancia, sino en el contexto que esa se produce. Así que producir o favorecer que los espacios sean mucho más seguros, que reúnan condiciones de seguridad, que den la oportunidad de que esos consumos sean mucho más tranquilos, pues van a mejorar que las incidencias de problemática sean menores. En ese punto también podemos trabajar lo que es la dispensación de alcohol responsable, pero también en cómo dotar la noche de lo que serían recursos, sobre todo en grandes eventos, de unas clínicas que estén preparadas por si hay el caso de que suceden problemáticas asociadas al consumo de drogas. Sí que cada vez más es necesario también que la intervención preventiva en jóvenes sea en el acceso de la posibilidad de que acuda la persona a tener una orientación. No entender los espacios de atención como espacios de tratamiento, sino de orientación. Eso solo es posible si están vinculados a lo que son programas que son comprensivos en la atención y el contacto con estas poblaciones. Han probado muchos aspectos de efectividad estas metodologías de abordaje, de aproximación a lo que son los consumos recreativos. Así que los puntos claves ha sido que justamente no identifica al consumidor como la persona que siempre consume y siempre dice que sí, sino que reconoce que hay una gradación de noes. Es decir, hay gente que no va a consumir una semana y tal vez lo hará la otra. Hay gente que toma alcohol pero dice no al cannabis. Así que de alguna manera se acopla a lo que son las necesidades de la población y tenemos en claro que la mayoría de la población consume como mínimo, en la gran mayoría, alcohol. El otro aspecto es que, como aportaciones positivas, yo ya pasaría, hay capacidad de respuesta comunitaria, se crean redes, se inicia desde la sociedad civil, desde los propios jóvenes que son los que los desarrollan. Hay una aceptación y acogida importante por parte de esta intervención por parte de la población. Hay acceso a la población consumidora, se llega, si no, la población consumidora entra en grupos de rechazo y no quiere oír nada hablar de la prevención. Justamente crea interés, la información se valora como útil, es compartida con la población, con sus amigos. Hay una búsqueda más allá después de esa información y hay un elemento que es que esa información es reconocida y recordada después. Cambios conductuales que se operan en las formas de consumo y después se muestra que no hay
efectos contraproducentes. Es decir, que el gran miedo de hablar de drogas desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños no crea más consumidores. Esto está ya más que probadísimo. ¿Pasas, por favor? ¿Otra? En todo caso, la reducción de daños desde lo que sería la perspectiva de la atención, tenemos que entenderla desde una perspectiva de que hemos cambiado de un modelo restrictivo, insolidario, de represión, orientado siempre a un programa, lo hemos cambiado hacia un modelo biopsicosocial, más abierto y tolerante con el consumidor y siempre orientado al usuario, a sus necesidades. Así que el aspecto que la gente que no nos entra en nuestro programa, no nos conviene, no tiene la conducta esperada, la rechazamos, eso desde una perspectiva de salud pública es ineficaz totalmente. Joseph. Así que... Disculpe. ¿Ya? Bueno, qué rápido. Tiene un minuto, puedo darle un minuto slide. para hacer el wrap-up. ¿Sí? ¿Pasas? Así que desde la reducción de daños veremos que podremos tener aspectos de trabajo desde lo que sería un trabajo comunitario de contacto con la población para justamente llegar a la población, pero también un trabajo comunitario que justamente da las condiciones que la situación de la comunidad esté de alguna manera protegida. No haya un aspecto de dificultades en lo que es la relación de usuarios y comunidad. Así, la posibilidad de que justamente no se recojan las jeringas. Por ejemplo, en Barcelona disminuyó la presencia desde 2004 a la actualidad en un 74% de jeringas en la calle. En temas de sobredosis, desde la perspectiva de abordaje sanitario de espacios de consumo inhalado, vemos como, por ejemplo, de una tasa de sobredosis de 14 cada 100.000 pasó desde de 2004 a la actualidad a un 3 por 100.000 habitantes. Es decir, son caídas importantes de problemáticas que están vinculadas al consumo de drogas y en ese caso de heroína sobre todo. Perspectivas de atención sanitaria, de educación social y de lo que sería el acompañamiento a un posible tratamiento desde la perspectiva ya orientada más a la abstinencia. Así que la mayoría de la población que después inicia programas de sustitución puede entrar después a lo que son programas de mayor exigencia. Un 30% son derivados a servicios de mayor exigencia para abandonar el consumo. Ahora sí tengo que interrumpir. Sí, son muchas las aportaciones. La última que digo es que... Pasa, ya está. Pasa. Es que el elemento importante también es pensar que tenemos que cambiar, o también la perspectiva de reducción de daños la podemos aplicar o introducir en lo que son las perspectivas de políticas de drogas sobre lo que es control de la oferta. Porque todos los problemas que genera actualmente, solo por un objetivo de salud pública, no tiene lógica. Es decir, que hay que minimizar todos los impactos negativos que ciertas políticas se están aplicando actualmente y que deberíamos remediarlo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Rovira, por esa visión de las perspectivas y abordaje y gestión de riesgos en consumo de drogas en el marco de salud pública en un escenario comunitario social con metodología preventiva y sus efectos en diversos ámbitos. Invito entonces al doctor y magíster Augusto Pérez, quien actualmente se desempeña como director de la corporación Nuevos Rumbos. Tiene una maestría y doctorado de la Universidad Católica de Louvain, Bélgica. Es autor de 10 libros y 153 artículos. Su libro más reciente es Drogas, Adicciones y otros problemas humanos, del 2013. Hace parte de la Comisión Asesora en Política de Drogas del Gobierno Nacional. Con ustedes, el doctor Pérez. Doctor. Muchas gracias. Un poco por oposición al colega español que habló de cosas muy concretas, de acciones muy concretas que se pueden hacer. Yo voy a hablar fundamentalmente de la manera como yo veo las políticas públicas en Colombia relacionadas con el problema de las drogas. Y el primer punto es que la prevención del consumo de drogas debe ser la prioridad principal y sobre esto yo creo que no debe haber equívocos y que
esa política debe estar centrada especialmente en los menores de edad. ¿Por qué? En Colombia, el 96% de las personas que consumen sustancias psicoactivas han empezado a consumirlas antes de cumplir 18 años. Entonces, la idea de que la prevención debe ser la prioridad principal es algo que puede fundamentarse de una perspectiva realista y desde una perspectiva empírica. En este momento, después de 40 años de trabajo en prevención en el mundo y en Colombia desde 1985, Colombia junto con España y con Tailandia fue uno de los 3 primeros países en tener un plan nacional de prevención del consumo de drogas con muchas irregularidades, con muchos altos y bajos, con muchas interrupciones, a veces durante varios años. En este momento nosotros podemos decir que sabemos bastante bien qué funciona y qué no funciona en el campo de la prevención. Con este punto se enlaza una segunda propuesta y es que todos los procedimientos preventivos que se utilicen deben ser sometidos a evaluación. Si hay algo entre nosotros los latinoamericanos que falla profundamente en este campo, es que cada uno de nosotros se siente en la obligación de inventarse el agua tibia. Cada uno de nosotros siente la necesidad de crear su propio programa preventivo. Cada uno de nosotros parece sentir una intensa necesidad de crear su propio programa preventivo y de salir a decir que su programa funciona. Pero la realidad es que en Colombia en este momento solamente hay 2 programas de prevención que han sido sometidos a procesos de evaluación relativamente sistemáticos. Todos los demás tienen algún apoyo, por ejemplo, sobre percepción de riesgo o que a la gente le gusta o no le gusta, pero esos no son de ninguna manera el tipo de programas a los que se estaba refiriendo el señor Rovira cuando hablaba de la necesidad de tener estrategias que tengan un fundamento en la evidencia. La otra cosa es que como política pública es importante que todos los programas preventivos sean sometidos constantemente a revisiones y a actualizaciones. ¿Cuál es el programa preventivo que más se usa en Colombia? Que nunca ha sido evaluado en Colombia, de hecho. Habilidades para la vida. No ha sido evaluado de una manera sistemática. Resulta que Habilidades para la Vida fue creado en 1983, es decir, hace exactamente 30 años, que está sometido a una franquicia, lo cual es igual que las hamburguesas, McDonald's o Coca-Cola o cualquier cosa de esas, en el sentido en que las cosas tienen que hacerse como dice el manual. Pero es que en 30 años ha pasado mucha agua debajo de los puentes y resulta que las cosas no son como eran en 1983. Y si ustedes miran la estructura de ese tipo de programa, se van a encontrar con que no ha habido prácticamente ningún cambio en todos estos años. En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud le encargó al profesor Hawke de la Universidad de Perth en Australia que hiciera una evaluación de todos los programas preventivos que había en el mundo. Perth, con un equipo muy grande, evaluó 1.650 programas y sacó unas conclusiones que obviamente no voy a presentarles ahora porque se salen del contexto de mi propuesta, que es simplemente señalar lineamientos políticos, pero lo que les puedo decir es que Perth mostraba allí que todos los programas que no son sometidos a evaluación o a correcciones en forma permanente están condenados al fracaso. El cuarto punto es que en un plazo de 5 años, la propuesta política es que en un plazo de 5 años el Estado colombiano apoye financieramente únicamente aquellos programas que hayan sido sometidos a evaluación. Esto es una obligación igual que evaluar los centros de tratamiento, cosa que no se hace en Colombia. Nosotros aquí tomamos unas medidas que a veces son realmente increíbles, como una resolución que les recomiendo que lean, que se llama la 1441 de mayo de este año, que obliga a que los centros de tratamiento en Colombia sigan un modelo médico, cuando esto
desde todo punto de vista a nivel internacional, está claramente demostrado que es un grave error. Entonces, entre nosotros, la propuesta es que todos los proyectos de evaluación, todos los programas de reducción de la demanda de carácter preventivo tengan que ser sometidos a evaluaciones si quieren ser financiados con dineros estatales. Esto permitirá entonces construir un catálogo de programas y de prácticas preventivas que estén realmente basadas en la evidencia y no como ocurre ahora, que es que están basadas solamente en impresiones. Esto, a su vez, no debe constituirse de ninguna manera en un impedimento para estimular la creación y el desarrollo de nuevas estrategias preventivas. Por el contrario, lo que hay que hacer es estimular que las localidades, que los municipios, que las personas creen estrategias específicas que se adapten de una manera cortada sobre medidas a sus propias necesidades. También me parece que es importante tener en cuenta que hay una institución, la institución que hace investigación, la mayor parte de las investigaciones del mundo de carácter realmente científico se hacen en los Estados Unidos porque tienen los recursos y allí se han diseñado a lo largo de muchos años unas propuestas, unos lineamientos de las características que deben tener los programas preventivos para poder ser considerados como eficaces. Esos lineamientos han sido probados en Europa y se ha demostrado que son correctos. Hay un gran profesor, un amigo personal mío también, que se llama Elizardo Becoña, quien trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela y también en la Universidad de Barcelona, quien ha recopilado mucho de esto y con su equipo de investigadores ha podido mostrar que en Europa estos lineamientos también se cumplen. No hay ninguna razón hasta este momento para creer que simplemente como lineamientos, no como prácticas concretas, sino como lineamientos, estas cosas no se apliquen a Colombia. Por otra parte, están igualmente las políticas que han sido desarrolladas por la OPS en un documento que se llama Las drogas y las políticas públicas, un documento de 2010, que es un documento esencial porque recoge toda la experiencia de muchos años y muestra qué es lo que conviene hacer y qué es lo que no conviene hacer. Estos dos documentos coinciden, yo diría, en más de un 90%. Hay un elemento aquí fundamental. Nosotros no podemos creer que lo que funciona en Gran Bretaña o que lo que funciona en los Estados Unidos va a funcionar en Colombia. Tenemos una experiencia directa nosotros en ese campo, me refiero a Nuevos Rumbos, en la medida en que nosotros fuimos comisionados por el Ministerio de Salud y por la OPS para poner a prueba lo que se considera en este momento el mejor sistema preventivo del mundo, que se llama Comunidades que se Cuidan, una estrategia completamente centrada en la comunidad y que ha sido evaluada durante más de 20 años con método experimental, distribuciones al azar, con unos costos altísimos y con unos resultados también muy positivos. La experiencia nuestra en estos 2 años de trabajo ha mostrado que a pesar de todos nuestros deseos por mantenernos fieles a los lineamientos originales, eso no es posible. Hay que hacer adaptaciones y muchas veces adaptaciones importantes que pueden llevar a que algunos aspectos importantes de esas estrategias se vean modificados. Creo también que es fundamental a nivel político, a nivel de políticas públicas, el adoptar estrategias para la detección temprana de adolescentes y de niños con altos riesgos de caer en problemas serios de consumo de alcohol y drogas. Esas estrategias ya existen, no hay que inventárselas, fueron desarrolladas, han sido desarrolladas en diferentes partes del mundo. Nosotros hemos hecho validaciones aquí en Colombia, esos instrumentos están disponibles para las personas y las instituciones que estén interesadas en utilizarlas, pero es fundamental. La mejor prevención es la que empieza muy temprano, es decir, en esa época en que los niños comienzan a dejar de serlo y se transforman poco a poco en adolescentes.
En mi opinión, en lo que se refiere a la reducción de daño, que es un concepto tremendamente importante, yo pienso que en Colombia nosotros debemos ser prudentes y que debemos limitar estas estrategias a algunas poblaciones, por ejemplo, a poblaciones altamente vulnerables en situación de marginalidad, como ocurre, por ejemplo, en Armenia, en ciudades como Armenia, en donde ha estallado un problema de consumo de heroína que ha llevado a que haya más personas en listas de espera en Armenia que en Bogotá, siendo Armenia una ciudad solamente de 250.000 habitantes. Gracias. Creo que se debe limitar a aquellos consumidores que no puedan o no quieran dejar el consumo, y creo que eso se puede hacer distribuyendo gratuitamente jeringas, distribuyendo gratuitamente condones y con instrucciones para evitar las infecciones en esta población. Debe evitarse la normalización del consumo y la normalización del concepto de que consumir lo hace todo el mundo, porque eso es falso, y que el uso abusivo de la reducción de daño muchas veces tiende a normalizar las cosas. Por último, creo que en el campo del tratamiento, porque todo lo que he dicho hasta ahora tiene que ver con prevención, yo pensaría que el Estado colombiano se va a ver en serios problemas con el cumplimiento de la ley 1566 y que el tratamiento debe ser gratuito solamente para aquellas personas que realmente no tengan medios de pagar su tratamiento y para los menores de edad. Para las otras personas yo creo que habrá que buscar otro tipo de acuerdos. Y la función del Estado vital será evaluar esos tratamientos, crear la metodología para evaluar los tratamientos y hacer las evaluaciones públicas. En Colombia los centros de tratamiento en un enorme porcentaje son un negocio desvergonzado y totalmente ineficaces en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Nos ha permitido una perspectiva de un nuevo paradigma, poniendo la prevención en menores de edad como elemento prioritario. Y dentro de este marco, la planificación de la respuesta al consumo de drogas y su inclusión en las políticas públicas en base a intervenciones creativas sustentadas en la evidencia, producto de la evaluación de intervenciones adaptadas a la realidad de Colombia. Con este pensamiento pasamos la palabra a la siguiente panelista, quien es Susana Ferguson, consultora independiente, experta en inclusión social, se ha desempeñado como asesora de proyectos de UNODC y del Ministerio de Salud y Protección Social en temas relacionados con la mitigación de consumo de drogas. Es también asesora y cofundadora de la red RAICE. Con ustedes, Susana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. También me bajo porque me gusta más estar al nivel. Un poco la respuesta a esa pregunta, ¿cómo responder a la problemática del consumo en un escenario de construcción de paz? Dale. Quisiera contestarla echando mano de la experiencia, de una experiencia de trabajo que hemos venido desarrollando en el país desde hace 12 años. La respuesta es compleja, aquí no nos sirven respuestas lineales ni desde un solo sector. Ese es el primer concepto importante. Si vamos a hablar de salud, de drogas y de paz, tenemos que hablar de complejidad. Dale. Entonces, la propuesta desde la que voy a hablar, o los aprendizajes que hemos tenido desde la propuesta de tratamiento de base comunitaria en comunidades locales, que es otro concepto importante. El trabajo es local, aunque se negocie, se pacte, se generen políticas arriba, si no logramos bajar las estrategias a lo local, no logramos hacer nada. Entonces, como les decía, este proyecto ha venido desarrollándose desde el 2002 con la presencia o con la participación primero de la sociedad civil. Es un proyecto que nace desde la sociedad civil con ayuda de la cooperación internacional de la Cáritas alemana. Luego se involucra el Estado, las entidades territoriales y hemos venido trabajando en una perspectiva de reducción de daño y de construcción de redes, tratando de mirar si es posible abordar el tema del consumo desde otras miradas.
La hipótesis con la que empezamos a trabajar fue que si invertimos esfuerzo en mejorar los vínculos y las relaciones entre las personas de una comunidad local, que puede ser un barrio, un colegio, una universidad, un colectivo, vamos a mejorar la calidad de vida y vamos a construir seguridad. Y cuando uno construye seguridad con las comunidades, eso posibilita entrar a dialogar para hacer cambios de vida, cambios en las prácticas, que es lo que buscamos finalmente con la prevención, con el tratamiento. Dale. Entonces, la propuesta inicial fue: tratemos de pasar de una mirada clínica y de control a un acercamiento con perspectiva relacional, de construcción de comunidad y sobre todo de derechos, porque sin derechos no hay ni paz, ni salud, ni nada. Vale. Entonces, del 2001 al 2003, los 3 primeros años los dedicamos a eso, a construir relaciones de seguridad, de confianza, a conocer en varias ciudades, en Bogotá, en Cali y en Bucaramanga, que fue donde nació la experiencia, luego se expandió por otros departamentos. En esas ciudades comenzamos a construir con los actores de los barrios, porque esto se inició en barrios, un acercamiento de confianza, de seguridad, de conocer quiénes son los líderes de opinión, quiénes son los consumidores, quiénes son las mujeres, los hombres que habitan ese territorio. Dale. Luego, cuando ya, bueno, eso dio origen a los centros de escucha. Comenzamos con ese acercamiento con estrategias de bajo umbral que se llamaron centros de escucha, que son escenarios que todavía funcionan en varias ciudades, de formación en la acción y sobre todo de construcción de equipos mixtos, porque la participación de la comunidad en el desarrollo de los procesos es fundamental. Si no se cuenta con eso, tampoco estamos haciendo nada. Entonces, desde los centros de escucha, que trabajaban no solo con el consumidor o el habitante de calle, el trabajo de calle estaba hecho o está hecho para trabajar con toda la comunidad, y no es una cosa que se hace solo al principio, siempre hay que estar haciendo trabajo de calle y de construcción de vínculos. Una vez entonces construidos es lo que llamamos dispositivos relacionales y equipos mixtos con pares formados acerca del tema del consumo, del tema de la reducción de daño, entonces ahí pudimos arrancar a hacer el sistema de diagnóstico estratégico, que es la colección de evidencia, pero hecha con los pares, profesionales y pares al tiempo, trabajando en la construcción de conocimiento colectivo. Ahí las universidades fueron muy importantes. El Rosario y la Universidad Nacional nos acompañaron, que es un tema importante. ¿Cuál es el lugar de la academia en este asunto de la droga y la construcción? En el 2006 entonces pudimos presentar el primer informe, se presentó el primer informe con asesoría de la Cáritas, que mostró resultados significativos en alcohol, drogas, salud, higiene y conductas sexuales. Con ese informe, porque la evidencia es fundamental, pudimos entonces acercarnos a un proceso que se venía dando en el país, liderado por el Ministerio de Protección Social, de Salud ahora, y por Naciones Unidas, para la implementación de la Política Nacional de Reducción de la Demanda. Y entonces ahí arrancamos un proceso en el eje de mitigación, o sea, el discurso que veníamos manejando estaba muy bien con el eje de mitigación, que plantea que un uso de drogas responsable es posible, que hay que incidir sobre los riesgos y los daños si es posible hacerlo, y que no solo hay que trabajar en el tema sanitario, hay que trabajar también en lo emocional, en lo relacional. Dale. Con eso entonces se empezaron a implementar, dale otra, las zonas de mitigación que se dieron en centros de escucha, que fueron las zonas de mitigación en barrios, las zonas de orientación escolar en colegios y las zonas de orientación universitaria en las universidades. Entonces, eso se trabajó con 18 departamentos del país y ahí hicimos, también hubo todo un proceso muy importante. Si queremos construir paz hay que hacer gestión con tomadores de decisiones, varios de los cuales ahorita están presos por narcotráfico o acusados de narcotráfico, pero hicimos un trabajo muy fuerte en las entidades territoriales para que la plata que estaba bajando el ministerio a través de resoluciones no se fuera para otras cosas, y para que se entendiera la perspectiva de mitigación, porque en el país apenas estamos empezando, pues ya llevamos varios años y este foro es un ejemplo de que se ha abierto un poco la perspectiva, pero cuando empezamos eso no era tan claro. Entonces arrancamos a trabajar y el ministerio se metió la mano al bolsillo y bajó dinero, porque esa es otra cosa. Si queremos construir
construir paz hay que invertir en desarrollo y en procesos comunitarios, no solamente en cosas sanitarias, si estamos hablando pues del tema de tratamiento. Dale. Trabajamos entonces 3 años muy fuertes, apoyados por el Ministerio, por Naciones, por la OPS que entró después, y hicimos un trabajo muy fuerte de educación a referentes territoriales, departamentales, locales, a técnicos de salud, metiendo la perspectiva de reducción de daño, explorando qué es eso. Se hicieron 3 diplomados, ahora vamos para el 4, me enteré hoy que me parece fantástico, que son diplomados de mejoramiento de capacidad de respuesta en estos temas, y mezclamos técnicos y pares a construir juntos. Eso fue otra cosa que fue súper importante, una participación real, desde el momento de la planeación, la implementación, la ejecución y luego la evaluación. Dale. Los temas del tratamiento de base comunitaria. Entonces ahí si quieres vamos dándole titi porque son muy puntuales. Un mundo libre de drogas no es posible, entonces trabajemos por un mundo con menos daño. La guerra contra las drogas se fracasó, necesitamos nuevos modelos. Hay que hablar del tema desde otras perspectivas. La criminalización no sirve, genera más dolor, más estigma, más problemas. Los modelos de atención en salud y educación están en crisis y tenemos que revisarlos y pasar. Hemos ido pasando, ¿no? Del castigo a la redención, ahora estamos en enfermos. Bueno, ha mejorado la cosa, pero entonces tenemos que ir hacia ciudadanos con derechos de inclusión y de ser. Tenemos que trabajar sobre los determinantes sociales y sobre todo en la equidad, porque sin equidad no hay ni paz, ni justicia, ni posibilidad realmente de hablar de un cambio. Las condiciones en que las personas consumen son más graves que el consumo mismo. Si logramos modificar las condiciones, muy probablemente lograremos un cambio importante en los patrones de consumo. Hay que combatir la cultura farmacopuritana. Ese es un término que utilizan los compañeros canábicos y es una cultura que prevalece de manera importante. Hay nuevas aproximaciones, hay gente hablando desde otros lugares, mostrando que el consumo es diferente, sobre todo en cannabis, ¿no? Las otras drogas tendremos que mirarlas con mucho cuidado, pero en términos de cannabis hay una cosa que ahí hay un tema por trabajar y tenemos que meterle a eso muela sin doble moral y con valentía. Hay que producir evidencia con las personas porque al construir conocimiento con las personas producimos participación. Si seguimos produciendo el conocimiento en las universidades, en los escenarios técnicos y políticos y eso no baja y no se construye con las personas, no vamos a lograr realmente movilización. Entonces hay que preguntarse por el papel de la academia. Dale. Entonces, unas respuestas o unos aportes a la pregunta. Dale. Entonces, para construir paz hay que fomentar la intersectorialidad, hay que desmedicalizar el tema de la droga, necesitamos sacarlo de ahí para meterlo en políticas de educación, de desarrollo, agrarias, de control, o sea, para poder poner a dialogar todo eso y que eso baje hacia lo local, porque si las políticas bajan a lo local, cosa que no ocurre con frecuencia, porque uno lee esas leyes y eso es una belleza, pero cuando uno va y mira los territorios, eso no baja a los territorios. Entonces, hay que invitar a todos los actores, a los consumidores, hay que invitarlos a participar. Dale. Ahí están, presentes. Los casos exitosos del trabajo de estos años nos han mostrado que la mayoría del trabajo que tenemos que hacer para que la gente salga adelante tiene que ver con asistencia básica, trabajo social, educación y temas laborales, pero sobre todo con la organización de los recursos locales para que realmente la asistencia sea eficaz y la gente recupere las ganas de soñar, la esperanza, se comprometa con los procesos. Dale. Promover la sostenibilidad de iniciativas locales, eso significa plata, que el Estado le dé plata a las localidades, que se mantengan además en el tiempo, porque con proyectos de 3 meses, como es lo que suele suceder, no se logra construir realmente cosas significativas. Menos inversión para la guerra y mucha más inversión social, y promover el desarrollo local y el diálogo de todos los actores en lo local. Y
reforzar los dispositivos de asistencia. Nuestro país tiene un problema gravísimo de asistencia y de derechos humanos de las cosas básicas. Y cuando uno tiene hambre, no tiene educación, está acorralado por actores armados, pues no tiene ganas. Bienvenido un bazucazo o algo que me borre de la cabeza el dolor y el horror. Entonces, mientras no logremos contrarrestar el dolor y el horror con una asistencia básica coherente y con unos derechos humanos que funcionen, no podemos hablar de eso. Inversión para innovación educativa. Hemos dicho que ya voy a acabar, que la educación para nosotros, y la experiencia de estos 12 años nos muestra que donde hemos logrado hacer procesos de educación se han enraizado las cosas y se ha avanzado y las comunidades han entendido y participan y colaboran. Pero no es solo en drogas. Si seguimos pensando que combatir o que trabajar en drogas es solamente desde la parte salubrista y aprender qué hace la sustancia, cómo se previene, nos quedamos cortos. Entonces, eso nos sirve además para todos los otros temas de salud pública y de otras instancias. Meterle a la cultura, a la música, a la pintura, a estrategias creativas con el cuerpo. Eso construye más. Dale. Legitimar la participación de todos los actores, bueno, lo he dicho en varias oportunidades durante la intervención, y preguntarnos por el papel de la sociedad civil que está cooptada al servicio de los que producen y manejan la plata en el país. Entonces la sociedad civil, ahí tenemos una reflexión profunda y grande por hacer. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? Y cómo es que la sociedad civil colabora y se acerca tanto a los procesos del Estado como a otros procesos. Y romper el silencio. Tenemos dificultades en lo correctamente político, ¿no? Calla la boca porque entonces no te dan el cuidado de la cuchara, que eso es un tema. Vivimos cuidando la cuchara, entonces hagámonos pasito y no digamos. Y bueno, y también la vida, porque en este país no solo se cuida la cuchara, sino la vida. Cuando se habla más de la cuenta tiene unos riesgos de que lo maten. Trabajar atención primaria con óptica comunitaria y de mitigación. Esta mañana uno de los ponentes lo dijo y yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que poner a dialogar intervenciones técnicas de alta especialidad con intervenciones de bajo umbral y complementariamente, no es que unas por allá y otras por allá, sino dialogantes. Todo el tema del tratamiento, ¿qué pasa cuando la gente sale de las comunidades terapéuticas? ¿A dónde vuelve? Abajo, a donde no hay nada, otra vez a su contexto. Entonces, si ponemos a dialogar eso, los centros de escucha nos han mostrado que eso es posible. Y finalmente entender, para construir paz, que lo que previene, mitiga y sana son las relaciones. Hablar de relaciones no es tan fácil, porque las relaciones involucran los humanos, las emociones, las peloteras, o sea, y la incertidumbre, porque ahí no tenemos nada fijo. Entonces, entender que no se trata de armar sistemas de seguridad o de atención, sino escenarios de convivencia que ayuden a mejorar la relación que existe entre las personas y las drogas, tal vez pueda ser un camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Nos ha permitido contemplar la complejidad del tema de consumo de drogas en un enfoque de tratamiento de base comunitario, reconociendo dentro de esto la naturaleza local del problema con la construcción de condiciones de seguridad comunitaria y derechos humanos que permitan transformar y pasar de lo clínico en un contexto de intervención social legitimizado con actores locales, con nuevas aproximaciones basadas en la evidencia, producido por la comunidad y con un enfoque intersectorial que lleve un desarrollo local sostenible. Invitamos seguidamente a nuestro cuarto panelista, que es el padre Ambrosio Ojeda de la Fundación Luis Amigo, y me permito introducir al padre con las siguientes líneas, donde él personalmente dice que el problema de las drogas no distingue sexo, edad ni condición social. Él es colaborador de la Asociación Comunidad Terapéutica de Colombia de los Religiosos Terciarios Capuchinos. Con ustedes, el padre Ojeda. Padre.
Presento mis agradecimientos a esta invitación. Admiro este Congreso. Debía ser en el año 4 veces, 2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre para que tenga continuación y la gente no pierda estos impulsos que despiertan estos congresos. Frailes metidos a reeducar, drogadictos, rápido. El fundador nuestro, religioso capuchino español, fue nombrado capellán de Bayona, una cárcel en Bayona, Francia. Se tendría que celebrar en cabina contra balas y luego ve en el recinto niños menores de edad con criminales feroces. Los sorprendió, casi se va para atrás. Bueno, les vino a la mente cómo solucionar, impedir que los niños los revolvieran con los criminales feroces, difíciles de tratar. Entonces le vino a la mente y fundó una comunidad de religiosas terciarias capuchinas y terciarios capuchinos dedicados de manera especial para atender los reformatorios, cárceles de menores. Por eso es que nosotros, atendiendo el reformatorio de Medellín, que es uno de los buenos y grandes, que fue durísimo, porque la edad se llegaba a la mayoría de edad a los 21 años. ¿Y cuántos traviesos y lo que fuera negaban que tenían los 21 años para no tener que ir a la cárcel de la Ladera? Entonces eran menores de edad. Lógicamente que empezó a aparecer los marihuaneros y todo un montón de gente, de los muchachos que mandaban los jueces de menores al reformatorio. Los muchachos había que atenderlos y entonces ya vino el superior de esa casa, que era el padre Marcos López, la inquietud. ¿Cómo atender? Una cuestión es la psicopedagogía reeducativa del menor y otra la de un drogadicto que tiene sus enredos. Salió fuera de Colombia, fue a una de las naciones aquí en Sudamérica y luego se presentó la oportunidad de ir a Roma. En Roma, los drogadictos no podían ir por la calle, únicamente se mantenían en el metro y lo que fuera. Y había un sacerdote, don Mario Picchi, que los atendía. Y él tenía influencias y les puso al Papa la situación. Y el pontífice Juan Pablo II dejó de las propiedades de la curia romana unas 4 casas ahí mismo en Roma. En Castel Gandolfo habían 2. Una que se servía pues para los cursos que se hacían de gente que iba del mundo entero a hacer una pasantía, un trabajo allá. Y otras 2 en Roma, que también era ya para después del programa seguir teniendo oportunidad de encontrarse y continuar el programa. Ese es pues el origen de que tengamos que atender la cuestión de los reformatorios y la delincuencia juvenil y la niñez. El programa insiste cómo acabar pues con el cultivo de las drogas, marihuana, coca, todas esas que producen y las elaboran para cometer todas esas, repartir para dañar al público y principalmente a la niñez y a la juventud. Solamente escuchando de que se disminuya la droga, que se regule, que, bueno, un montón de cosas. Se puede eliminar si se quiere. Hay un ejemplo rápido que no demoramos nada. En la guerra esa famosa, cuando Adolfo Hitler estaba por tumbar Roma, tumbar París, tumbar Inglaterra, España, etc. Preparó, estaba amenazando y fregando la vida. Tenía un acorazado indestructible, humanamente, indestructible. Y entonces por eso atacaba y amenazaba y tenía al mundo entero también en ascuas. Don
Churchill reúne todos los militares de alta categoría de Inglaterra y les propone, hay esto, y el mundo entero está puesta a su vista aquí. Somos capaces de eliminar ese acorazado, el Bismarck. Bismarck era el nombre de un canciller de hierro de Alemania. Bueno, le puso ese nombre, Bismarck. ¿Lo eliminamos o no? Lo estudiaron, lo vieron, lo consultaron, etcétera. Y la plana mayor de los militares dijeron, no somos capaces de destruirlo. Churchill inmediatamente llamó a otro grupo, dijo, no sirven ustedes, no sirven para eso, fuera. Llamó a otro grupo inferior y lo que fuera. Lo tomaron en serio, empezaron a eliminar, a ver y todas las cuestiones, y no faltan, como en todo, hay uno que sobresale, siendo que todos son profesionales en eso, pero hay uno que sobresale en las profesiones lo mismo. Dice y comenta, hombre, el lado flaco de este acorazado es tal cosa por tal parte, no sé cuántas. Si empiezan a torear en un rincón y empiezan a atacarse allá, mientras tanto otros va volado, ¡tas! Y le mete una inyección de tal cosa, lo que fuera, y se hunde el acorazado ese del Bismarck. Le dijeron a Churchill, lo hundimos. Y el otro dijo, ya, no se hable más, a hundirlo. Y lo hundieron. Estamos con la cuestión de la droga, ¿se acaba o no se acaba? Si el pueblo quiere y se une y es solidario, se acaba, bregando una cosa y otra. Y estos que están allá bregando en La Habana, que si admiten la paz y que esto, que lo otro, para allá, para acá, y los narcotraficantes que lo que quieren es que eso se siga porque la cantidad de dinero que así reciben es brutal, tremenda, mientras los pobres, para ver las mulas que tienen que transportar y llevar, el otro día que sacaron en un programa ahí lo que fuera, unas señoras ya de edad y lo que fuera, que le dieran unas moneditas en España y lo que fuera ahí, sufriendo, temblando. Los militares y los policías saben de todo y detectan a cualquiera porque se reconoce y se manifiesta su inquietud y su miedo y se refleja, y los perros no la pasan. Entonces todas esas cuestiones, y unos bandidos con tantos miles de millones, que qué les importa al pobre y a nadie, que únicamente que siga. Si el pueblo se sensibiliza, se solidariza y ataca y defiende lo que fuera, sin más que busquen los militares con estrategia militar y lo que fuera, y acaban con la droga, se acaba esperar que cómo se arregla, no lo van a arreglar, en tanto tiempo lo han arreglado, no lo pueden arreglar ni no lo arreglarán. Entonces, en esa forma sí, por eso mismo la solidaridad del pueblo colombiano tiene que revestir. ¿Por qué buscaron Bogotá los de las Naciones Unidas y el director de la Universidad Nacional? ¿Cómo se preocuparon de organizar este programa? Estupendamente, acertado, quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren a ese desecho social que son los drogadictos, desechables de la familia, desechables de la sociedad, porque no los puede ver ni pintados. ¿Cómo se hace? Si se quieren, son imágenes de Dios, son personas humanas hechas a imagen de Dios. Bien, son hermanos nuestros, no pues tienen sus defectos, ¿y qué? ¿Alguien hay sin defectos? Nadie, absolutamente nadie. Hasta la consumación de los siglos habrá en las mismas versículos de los Salmos. Ningún hombre vivo es inocente frente a ti, Señor. Contradígalo, nadie lo puede contradecir. Todas estas cuestiones, pues, que se suceden y que están palpando y urgiendo, se pueden contrarrestar y acabar. Churchill acabaron con el acorazado ese y no, naturalmente que fracasó el plan del alemán que quería destruir la humanidad y hacer estragos y los derrotaron. Entonces aquí hay esa inquietud que no la podemos perder de vista, la preocupación de las familias y los hogares. Se les ocurrió de que ya la religión y que Dios está de más y que no hace falta y que los científicos lo resuelven. Resuelvan, ¿por qué no han resuelto esto? Demuéstrenlo. Entonces, ¿qué?
no echen paja, sino la realidad, ir al grano. Estar bobeando ahí que hacen esto y no sé cuántas más cuestiones, al grano. Entonces, así sí. Por eso mismo hemos de tener eso presente. 4 palabritas sobre los drogadictos. Las familias son las culpables, no forman. Siempre la familia predomina el que al niño y a la niña no le falte nada. Y llegaron a 60 años y tienen que sonarle los mocos todavía. ¿Por qué? Pues porque les hacen todo. El sufrimiento es lo único que forma y forma personas capaces. Mientras tanto, todo esto, ahí tenemos las situaciones. Tanto profesional con sus libros y zapatos ya destortillados para arriba y para abajo y no encuentran un trabajo. Y el trabajo lo hay. Pero se necesita pues precisamente una formación desde el hogar bien concienzuda y en esa forma se logrará eso. Cuando llega una familia a presentar un drogadicto, empiezan pues los familiares de que no nos consta, no lo hemos visto, son chismes, son las malas compañías. En los drogadictos y las escuelas y instituciones no hay secretos. A uno no dice, yo tengo el secreto y no lo suelto ni nada. Todo se sabe. Y entonces, un recurso que se tiene, nosotros teníamos pues el método de exploración mental desde España y lo que fuera, que es largo, con la radiestesia, que es una ciencia, unos la toman mal, otros como les dé la gana, ¿qué importa? ¿Sirve o no sirve? Bueno, sirve. Con la radiestesia, sin que el muchacho, porque diga, hombre, ¿qué drogas has consumido? Mentiroso, tengo la lista ahí, punto. Paso. Ha consumido estas y estas y estas, inmediatamente. ¿Qué inteligencia tiene? Partamos de algo. Porque si no, ¿qué sabemos de una persona ignorante o lo que fuera? Y todo siempre es el más noble, es el más inteligente, un montón de cosas. Bueno, y saca uno qué inteligencia tiene, qué temperamento tiene y para qué diablos sirve. Si sirve para algo, no sirve para nada. Generalmente se aspira a las profesiones más fáciles, lucrativas y un montón de cosas y sin hacer nada que les paguen bien, etcétera, como sucede en la política, etcétera, todas esas cosas. Y obligan al estudiante que siga tal carrera, perdió el semestre. Y hoy cualquier universidad, por muy de garaje que sea, son millones lo que cuesta el semestre. Y así por el estilo. Entonces se le saca, ¿para qué sirve? Casos que se dan, un muchacho, las hermanas todas doctoras y lo que fuera, y el papá quería que fuera tal cosa y era un gerente de una empresa, bueno. Esto el otro, escribí, ¿qué médico, abogado, ingeniero, arquitecto, sautenista, atracador, ladrón, embolador, etcétera, cocinero, chef, lo que fuera? Y el tipo, chef, el papá que iba a querer eso, pero fue lo que marcó la radiestesia, chef. Salió, se largó a Argentina, estuvo 2 años, a los 2 años viene. Y dije, ¿de dónde saliste? Bueno, ¿y eso? Dije, no. Vengo a agradecerle. ¿Agradecerme qué, gran pendejo? Nada, esto. Entonces, dice, una vez que me dio soltó ese que servía para chef, lo que fuera, me largué allá. Y entonces me gradué y soy profesor en Bogotá. Bueno, no más. Disculpen. Muchas gracias, padre, por compartir su experiencia con nosotros en relación al desafío de la atención a menores en un marco de psicopedagogía reeducativa mediante intervenciones coordinadas con compromiso de todos los actores a nivel del país, reconociendo en esto el rol importante que tiene la familia en el proceso de transformación del individuo sujeto y en riesgo de ser un consumidor de drogas. Sin más, quiero invitar a nuestro último panelista, el Magister Julián Andrés Quintero López, quien es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca. Es fundador y director de la Corporación Acción Técnica Social, desde donde trabaja por la reforma de políticas de drogas a través de la investigación para la acción y la innovación social.
con 20 años de experiencia en investigación, trabajo con jóvenes, comunicación alternativa e incidencia en política pública, ha logrado consolidarse con su equipo de la corporación ATS como pioneros en reducción de riesgo, mitigación de daño, consumo responsable y participación política de los usuarios de sustancias en Colombia. Con ustedes, el Magíster Quintero López. Muchas gracias. Bueno, la realidad también se construye con el lenguaje y en la manera en cómo nos referimos al tema en el que estamos. Ante todo, agradecerle el honor de estar en esta mesa y pues de alguna manera indicar también que todo lo que pueda decir es producto también de lo que ustedes han hecho, para bien o para mal. El acercamiento que me quiero hacer al tema, aparte de 5 o 6 proyectos que en este momento desarrollamos. Los proyectos básicamente son un proyecto de zonas de rumba segura en el que intentamos educar a los públicos, a los funcionarios y a los comerciantes en el consumo responsable de alcohol. El segundo proyecto, que es Échele Cabeza cuando se den la cabeza, que es un proyecto espejo y como socio y orientadora de Energy Control, con Joseph desde hace mucho tiempo venimos trabajando, que trae para Colombia y contextualiza los enfoques de reducción de riesgo y daño. Este año por primera vez logramos incorporar el servicio de análisis de sustancias y con mucha expectativa pudimos recibir y dar cuenta de lo que es este tipo de intervención para los usuarios. El otro proyecto que también nos da elementos para hablar de esto es el proyecto piloto de intercambio de jeringas, que puede estar posible para arrancar en el próximo semestre en 3 ciudades de Colombia y que también con bastante cooperación internacional y asistencia técnica hemos podido ajustar a Colombia. Otro proyecto que también ha sido conocido por ustedes o se ha evidenciado en los medios es el proyecto de la ciudad de Bogotá del uso del cannabis como una alternativa para el tratamiento del bazuco. Existe también el proyecto de alternativas al uso y consumo de sustancias psicoactivas, las organizaciones de usuarios y la exploración metodológica. Entonces, esto tenía un nombre más o menos que era el consumo de drogas como un acto que subvierte o un acto subversivo, que espera ser reconocido. Consideramos entonces que los usuarios de drogas son los sobrevivientes a la guerra contra las drogas en todos sus formatos y evidencias. Cuando una persona toma la decisión de consumir una sustancia psicoactiva, a su vez hace decidido infringir la ley, subvertir el orden establecido. Sin embargo, esta decisión no indica una desvinculación con este orden, tal como la Organización Mundial de la Salud informó en el 2011. El 90% de los consumidores de sustancias psicoactivas en el mundo no tienen problemas graves derivados de su consumo. Son personas completamente funcionales e integradas a la sociedad. El fracaso de la guerra contra las drogas ha demostrado, entre otras cosas, que el consumo de sustancias psicoactivas no va a desaparecer. Por el contrario, aumenta, porque se diversifica y especializa frente al enfoque prohibicionista y de restricción. Esta guerra ha tenido consecuencias incalculables para toda la sociedad y debe identificarse claramente las prácticas erróneas, las instituciones responsables y las ideologías equivocadas para no volverlas a repetir ni promover. Por ejemplo, en principio de la acción sin daño en el marco de los acuerdos de cooperación internacional debe ser reevaluado, no solo en relación con la intervención de organismos internacionales, sino también en el marco de las acciones institucionales del Estado colombiano que debe responder a dichos acuerdos internacionales. Debe con altura reconocerse la responsabilidad política de la cooperación internacional. Para ello, es necesario tener claro que Colombia se transformó. Pasó de ser un país productor a uno consumidor y en la actualidad se perfila como un país consumidor problemático. Evidencia de ello es, por ejemplo, que podemos ser el país con los consumidores de heroína por vía inyectada más jóvenes del mundo. Es necesario investigar las tasas de infarto y preinfarto en jóvenes adultos por abuso de cocaína, que evidencia pésima calidad y peligrosos adulterantes. Estamos en vísperas de una epidemia de enfermedad de salud mental en adolescentes por abuso de la marihuana con alto THC y agroquímicos. Los campesinos, indígenas, cultivadores y procesadores de droga ahora son consumidores con altos niveles de adicción, situación que pone en riesgo a estas comunidades en zonas rurales del país apartadas de la acción del Estado. El rol de un país consumidor problemático es consecuencia de varios factores, por ejemplo,
la desinformación de los medios de comunicación que promueven el consumo, el caso de la revista Semana y el consumo del 2CV, bastante documentado. La promoción del consumo de droga y la cultura del narcotráfico como atractivos de crecimiento turístico en una ciudad que pasó de 800.000 turistas hace 5 años a cerca de 4 millones hoy y donde lo que están buscando es rumba y drogas. No todos, obviamente. La promoción del consumo, la fuerza pública que persigue a los usuarios y los pone en riesgo al quitarles y destruirles su parafernalia. Hoy en día los consumidores y los usuarios de heroína el principal riesgo son la policía, las droguerías cerradas y la segregación social. El sistema de salud sin incapacidad de responder, de reducción de riesgo y daño o muy pocas propuestas exitosas de abandono del consumo. Por lo anterior, es prioritario y bajo la premisa nada de nosotros sin nosotros, ¿dónde están las asociaciones de usuarios y de consumidores de sustancias en estos paneles sentados? Es el gran ausente de este debate, las organizaciones sentadas y dando marcha. Implica la obligación de contar con la voz y la presencia de los usuarios de sustancias psicoactivas en todos los debates que sobre este tema se desarrollen desde una condición de igualdad y de respeto. Es claro que existe una población significativa que consume drogas y no va a dejar de hacerlo. No tiene problemas graves derivados de su consumo. Se preocupa por el cuidado de su salud y demanda información real, objetiva, científica para el manejo de la reducción del riesgo y daño y su consumo. Hay que entender el placer y la recreación como el objetivo primario del consumo de sustancias psicoactivas que se opone a la visión de maltrato, trauma, pobreza o estigma que siempre le han puesto al usuario de sustancias cuando desea acercarse a ellas. El miedo, el terror y la desinformación de las drogas nos ha hecho sucumbir ante ellas. Entenderlas y respetarlas nos ha hecho trascender y educar. El aumento del consumo también puede responder a la cultura del consumo y la globalización cultural y al tema del microtráfico que brinda oportunidades para aquellos que tienen menos recursos. Es necesario aprender de las experiencias que se convierten en acción con daño. Por ejemplo, la última estrategia de intervención en las ollas de distribución de drogas en las capitales lo que hizo fue atomizar la distribución, ampliando la cobertura del consumo por las ciudades, disminuyendo la calidad y acercando la droga a los menores en la periferia. Asimismo, la falta de regularización de sustancias legales como el alcohol, que hoy en día producen muchas más muertes que las legales, nos demuestran que el camino con las ilegales no es la legalización absoluta y mucho menos la exactación ingenua. Iniciativas como proyectos de zonas de rumba que logramos hacer en Chapinero en el año 2011 aportó en la reducción de un 24% en los indicadores de alto impacto. Proyectos como el de Échele Cabeza, que está en su primera gran evaluación, ya está empezando a evidenciar que hubo un cambio de comportamiento en los hábitos de consumo de cerca de un 25% de las personas que fueron tocadas por el proyecto. Estrategias internacionales que se conocen como el intercambio de jeringas, como la distribución de jeringas limpias a las personas que intercambian usadas, también ha demostrado que funciona. Lo que estamos dando cuenta es que la educación al consumidor puede generar mucho más resultados que el prohibicionismo y la restricción. A partir de lo anterior, y entonces nuestras propuestas se enmarcan en que debe haber una reestructuración, ajuste y actualización de la institucionalidad pública en drogas desde el enfoque de salud, derechos y dignidad, contrario al enfoque de guerra contra las drogas. Se debe crear un programa nacional de reducción de riesgo y daño en consumidores y servicios de análisis de sustancias, tomando iniciativas como el proyecto. Desmontar las barreras y combatir la corrupción que le entrega los bienes del narcotráfico a los políticos corruptos para buscar que estos bienes mínimo, como ya lo dice la legislación de Frisco, puedan pasar a las personas que hacen prevención, mitigación, superación. Trabajar desde la demanda con los usuarios y no desde la suposición de los técnicos. Trabajar desde los iguales y entre los pares. Potenciar la investigación y el avance en uso de plantas y sustancias psicoactivas con fines terapéuticos. Promover la organización y la asociación de usuarios de sustancias psicoactivas para la protección de sus derechos y la orientación de políticas públicas. Creación de un sistema de producción y venta regulada de sustancias ahora ilegales como la marihuana, la cocaína, la heroína, drogas de síntesis con estricta producción y regulación cuyos dineros de impuestos se orienten a la prevención y la atención del abuso. Yo no quiero un mundo sin drogas, yo quiero un mundo sin guerra contra las drogas. Creación de los clubes de usuarios del cannabis para la producción y venta controlada, la prevención del consumo y la mitigación.
Implementación de estrategias de prevención de consumo y mitigación del consumo de heroína que está en aumento, además de su relación con el VIH y el SIDA. Educación pensada hacia la sociedad del nativo psicoactivo, es decir, un momento social donde los nacidos llegarán a un mundo de drogas regularizadas y de libre acceso. Reformas legislativas encaminadas a actualizar y ajustar, entre otros, el Estatuto Nacional de Estupefacientes, la Ley de Frisco, medios de comunicación y responsabilidad en el consumo de sustancias legales y ilegales, pues está ampliamente documentada su responsabilidad en la promoción y aumento del consumo, así como en la desinformación riesgosa. Transferencia internacional a Colombia de metodologías de abordaje del tema de drogas en países consumidores que no pudieron abolir el consumo y hoy lo regulan. Evaluación y ajuste de los modelos metodológicos y liberación de la ciencia de los datos al servicio de la prohibición y la abstención. Si el modelo de guerra contra las drogas está revaluándose, también está revaluándose la ciencia que lo ha sostenido durante tanto tiempo. Análisis de tendencias para evitar y tratar los nuevos consumos y dependencias, juegos, sexo, tecnologías. Terminaría diciendo que desmitifiquemos el consumo, normalicemos el autocultivo, racionalicemos el consumo de drogas de síntesis con cocaína, protocolicemos el consumo de heroína, asumamos el placer y la funcionalidad de las sustancias. Por último, no me iría sin reconocer el papel de varias instituciones del gobierno y de la cooperación internacional que se han atrevido a apostarle sin miedo a las acciones de reducción de riesgo y daño que parten de la base y que buscan cambiar lo que en este momento nos tiene jodidos. Gracias. Muchas gracias, señor Quintero. Compartiendo con nosotros el reconocimiento que los usuarios de drogas son individuos socialmente funcionales y productivos en su mayoría a nivel global. Compartió también desde una perspectiva del perfil del país de consumidores de drogas, de ser productores a consumidores, donde intervenciones tales como el turismo han contribuido al incremento del problema junto con la limitada capacidad de respuesta institucional dentro de una dinámica poblacional con mayores riesgos que amerita innovar en la atención y las intervenciones, que disminuya el riesgo, disminuya el estigma de discriminación y que permita facilitar la recuperación de los usuarios con medidas menos coercitivas que persigan regular y no controlar el consumo de drogas a nivel del país. Plantea en este contexto que este es el camino para la reducción y control del problema. Seguidamente vamos a pasar al periodo de preguntas que están basados en las que se han recopilado de manera escrita. Vamos a pedir, por favor, a las personas que han presentado sus preguntas nos permitan compartir 3 o 4 con los panelistas de tal manera que puedan responderlas en conjunto. ¿Tenemos las preguntas? Mientras se distribuye la merienda, estamos organizando las preguntas. Les pido por favor también en ese periodo terminar de organizar aquellas reflexiones alrededor de los importantes temas que han compartido con nosotros la tarde de hoy los 5 panelistas que nos acompañan. Vamos a pedirle entonces a la compañera Susana, si gusta, comienza con las primeras suyas, las primeras 3. ¿Tengo que escoger 3? No, puede abordarlas todas de una sola vez como usted desee. Le paso el micrófono. Gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? Breve, conciso y concreto. Sí. Bueno, hay una pregunta que está relacionada con la ley de atención, que pues bueno, hace una descripción y pregunta, ¿será que estamos condenados a ese terrible destino? O sea, al abordaje solamente médico de la farmacodependencia. Entonces, digamos que como el enfoque sanitario, pues
es un logro, póngale comillas, es un logro que haya algo de ley que para consumos problemáticos muy severos, porque yo quiero dejar claro que yo no estoy diciendo ni que el consumo sea bueno de ninguna sustancia, porque hay otra pregunta que dice que si es que me parece que la marihuana no tiene efectos secundarios. Por supuesto que los tiene, como los tiene el alcohol y el cigarrillo, ¿no? Entonces, la discusión aquí no está sobre eso. O sea, mi discurso mucho tiene que ver es con la mitigación y la reducción de daño, ¿no? No con la satanización y, por supuesto que hay efectos secundarios. Entonces, sí hay un porcentaje pequeño, 5, 10 dicen otros, que necesitan internamiento, desintoxicación, tratamiento, también depende del tipo de sustancia. El hecho de tener una legislación que obligue a las EPS a recibir a los muchachos es un logro, pero pónganle comillas, porque entonces tenemos que entrar a revisar cuáles son los protocolos de comunidad terapéutica y sobre todo qué pasa cuando la gente sale de la comunidad terapéutica, porque si a uno lo encierran 8 meses y bueno, y está ahí acompañado y tal, y bueno, y hay un proceso, pues uno deje consumir, pero si después de los 8 meses de estar guardado lo botan otra vez hacia afuera sin un proceso de inclusión social, vuelve y a los 3 o a la semana recae. Entonces, tener un marco legislativo que garantice tratamiento es importante. Hay que discutir cuáles son las formas de tratamiento, que no son una. No podemos cerrarnos a una sola. Otro me pregunta que cuál es el lugar de la academia, si en la academia hay lugares para el consumo, los aeropuertos famosos de las universidades. El consumo está en todas partes, los consumidores estamos en todas partes. A ver, que levante la mano aquí el que no ha consumido algo. Café, televisión, cigarrillo, todo eso es consumo. Entonces, ahí hay un tema complicado. Yo creo que el lugar de las universidades es propiciar foros como estos, es darle la palabra a las personas que tienen que decir y ayudarnos a construir evidencia desde lugares un poco más relajados, con participación de las comunidades, porque los estándares de investigación son tan altos que dejan por fuera la mayoría de la gente, y además eso se hace para publicar y para otras cosas. Entonces, el lugar de la academia es bajar, ayudarnos a construir conocimiento. ¿Cómo ayudar a las mamás de los jóvenes consumidores para que reconozcan los síntomas? Hay un tema de educación, pero ¿será eso lo que necesitamos enseñar? Que muestre a ver el ojo rojo y entonces venga para acá porque ya está consumiendo. Con alguna frecuencia cuando le metemos mucho a educar en eso, generamos más estigma. Cuando señalamos síntomas que pueden ser y no ser, porque es que eso tiene sus diferentes escalas. Entonces yo creo que lo que hay que enseñar es más el afecto, es más el cuidado, es más la autosostenibilidad familiar, otras cosas que ayudan en la prevención y que ayudan en la contención. Y para las madres que tienen hijos consumidores, la experiencia lo que nos ha mostrado es que necesitan ese acompañamiento frente al pánico que produce el tema del consumo, porque pues digamos la visión de eso es muy dramática. Tengo un hijo de 5 años, ¿debo enseñarle a consumir? ¿Qué opinan? No, gritan. Evidentemente no. O sea, esa pregunta está mal hecha. Yo creo que si tenemos hijos, tenemos que enseñarles que eso existe, que está ahí y que es de cuidado. Pero sobre todo tenemos que acompañarlos en su proceso de desarrollo, ¿no? Porque parte del problema es el silencio que hay alrededor del tema. No nos atrevemos a hablar, eso es de psicólogos, eso es de psiquiatras, eso no nos corresponde al común. Entonces, y si consumen, sí, hay que enseñarlos a consumir. Ya cuando la gente está en el consumo, yo creo que es posible un consumo responsable. Y bueno, aquí llegó otra, pero ya creo que fue mucho. Bueno, yo tengo acá una que pregunta qué hacer con los chicos que están iniciados en el consumo de drogas, qué respuestas podemos darles. Hay un elemento importante en el momento de
establecer una relación con jóvenes ya iniciados en el consumo de drogas, que es valorar el por qué es lo que buscan en esa sustancia. No entrar en lo que es la negación a su opción, sino justamente entrar a razonar, a conocer qué es aquello que de alguna manera lo lleva a consumir. En principio, lo que estamos intentando es que su relación con la sustancia se mueva desde la responsabilidad. Aquello que quiere encontrar, aquello que desea, es por lo que se debe mover. Y eso significaría también en cómo protegerse para que no vengan lo que son eventos negativos. Saber orientar a la persona en una orientación de responsabilidad puede producir que la persona no renuncie a los efectos placientes o aquellos positivos que reconoce la sustancia, pero sí se movilice para proteger que eso no desaparezca, es decir, los aspectos de riesgo. Cuando hay ese trabajo de acompañamiento, de valoración, de mirada crítica en la forma de consumir, muchos de los consumidores hacen atención y justamente lo que hacen es agradecer que alguien esté al lado para acompañarlos desde el conocimiento y desde la experiencia, a veces de eventualidades negativas que han vivido en el consumo. Se pregunta bastante, cuando se sabe que muchas de las actividades preventivas que se hacen actualmente no funcionan, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que cambiar lo que es el planteamiento de qué son las propuestas preventivas que estamos realizando. Si esas no son efectivas, pues hay que revisar. Muchas veces nos movemos por lo que es ya conocido, por lo que es fácil, por lo que de alguna manera nos justifica en nuestra buena voluntad de reducir los problemas que están asociados a las drogas. Pero muchas veces, si eso es un imperativo, pues no hay que insistir, sino que hay otras propuestas que sí que se han mostrado que tienen evidencia y que de alguna manera son efectivas. Y además, un elemento importante, que aquellos que van destinados, esos lo agradecen. Cuando tenemos una intervención preventiva que la población joven, por ejemplo, nos dice que no les es útil, que no les sirve, que no le va a suponer ningún elemento de protección para lo que él necesita, significa que estamos insistiendo en cosas que son tontas, que son pardas. Hay que trabajar por lo que serían las propuestas que los jóvenes sí dicen que les son útiles, que de alguna manera las pueden aplicar, que tienen que ver con su realidad. Tal vez falta menos intentar convencer desde el mundo adulto y escuchar qué es lo que justamente la población joven nos reclama. El último preguntaba sobre aspectos de la psicología, cómo se aplican en la prevención. Evidentemente, la psicología nos da elementos de comprensión sobre lo que es el consumo, pero también nos da elementos de comprensión de qué metodologías preventivas pueden ser más útiles. En ese caso, pues evidentemente, sustentarlo con marcos teóricos es positivo y es bueno. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Tengo muchísimas, entonces he hecho un esfuerzo por agruparlas. Hay un primer paquete que se refiere a la resolución 1441 y a la ley 1566. Y hay varias preguntas de diferentes tipos sobre eso, entonces voy a tratar de aclarar mi posición. Primero que todo, sinceramente pienso que es un exabrupto total. No puedo entender de dónde sale una resolución que va completamente en contravía de lo que está pasando en el mundo entero y específicamente en los países latinoamericanos donde la profesión médica, espero no ofender con esto a nadie porque no es mi intención, la profesión médica no ha contribuido realmente en absoluto a entender el problema del consumo de las drogas, sus consecuencias y su tratamiento. Yo pienso, una de las preguntas era precisamente ¿qué pueden hacer los centros de tratamiento serio para tratar de enmendar esta situación? Yo creo que hay que protestar, por escrito, hay que exigirle al ministerio que diga cuáles son los criterios para semejante cosa, cuando seguramente ustedes han oído hablar de una organización que se llama en inglés Asociación de Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional, que se dedica exclusivamente a mirar
todo el daño tan tremendo que están haciendo los medicamentos psiquiátricos en la población y en particular en los jóvenes, y que ha podido demostrar a aquellos de ustedes que les interese, les puedo hacer llegar los artículos, han podido demostrar que todos, sin excepción, incluyendo a Alexis, el último asesino de hace 3 días que entró a una base naval y mató a un montón de personas, todos estaban bajo efectos de medicamentos psiquiátricos, especialmente de antidepresivos. Entonces, si eso es así, pedirnos que convirtamos los centros de tratamiento en centros que siguen un modelo médico es una idea totalmente absurda, es una cosa insensata, y me comprometo en este foro a que, dado mi participación en la Comisión Asesora en Política de Drogas, llevaré esto a esa comisión. En segundo lugar, hay una serie de preguntas sobre la responsabilidad del Estado y las acciones del Estado en lo que se refiere a prevención, y hay algunas preguntas sobre cuáles son los 2 programas evaluados. No quiero decir los nombres porque son personas que son instituciones que tienen algún vínculo conmigo y parecería como si les estuviera haciendo propaganda, y creo que eso no sería de buen gusto. Entonces no voy a decir los nombres, en algún momento haremos una publicación al respecto con la debida forma, pero créanme, en este momento, cuando algunos de ustedes señalan que el Estado es responsable, claro que el Estado es responsable. Nosotros, los 2 ministerios que tendrían que tener a cargo la prevención, y mi interés, yo comparto muchas de las cosas que se dicen con respecto a las libertades en los adultos, pero es que yo trabajo principalmente con niños. Mi interés es la protección de los niños, de los menores de edad. Entonces, que un adulto se fume toda la marihuana y todo el bazuco del mundo, no tengo ninguna objeción si eso le parece bien, pero que esto lo extendamos a los niños, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo sé que ni Julián ni el colega español están diciendo eso, pero hay otras personas que no hacen las distinciones y yo sí quiero hacerlas. No estamos hablando aquí de niños cuando hablamos de esas medidas. Entonces, el Estado, lo lamento nuevamente, pero durante los 8 años del gobierno Uribe, prácticamente en el área de prevención no se hizo absolutamente nada. Peor aún, todo lo que se había hecho en los años anteriores se destruyó. Y eso, además, es una cosa muy típica de los países en vías de desarrollo. El pueblo, la gente, las comunidades hacen grandes esfuerzos por organizarse y llega un líder carismático y puede acabar con todo lo que se ha hecho porque a él o a ella personalmente no le interesa, y eso era el caso, no le interesaba. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad del Estado y esa responsabilidad se tiene que enderezar. Uno de los temas en la Comisión de Política de Drogas es que en el futuro muy próximo el Estado colombiano tendrá que asignar recursos para hacer prevención, para ayudar a los municipios, que son los que van a tener los principales recursos, pero el Estado tendrá que dar la mano, ayudar, supervisar, contribuir a evaluar, etcétera. Y por último, porque no quiero alargarme y abusar del tiempo, a pesar de que hay muchas preguntas, hay una que me parece especialmente importante que dice que, si no me parece un poco ingenuo, considerar que la evaluación va a resolver los problemas que tiene que ver con los malos programas preventivos que tenemos. Por supuesto que la evaluación no va a resolver el problema. Miren, la única prevención sensata, en mi opinión, y llevo 30 años trabajando en esto, la única prevención sensata es la que se hace con y en la comunidad. No son paracaidistas. Mire, no son los expertos, y yo detesto la palabra experto, porque un experto es una persona que sabe casi todo acerca de casi nada. Yo creo que esto no es un problema de expertos, esto es un problema de trabajar con las comunidades y construir conjuntamente con ellos las estrategias preventivas cuando eso es posible, aportarles otras, pero que tengan fundamentos válidos. Y lamento decirlo, pero lo digo porque tengo el conocimiento, la información sobre eso. Nosotros seguimos utilizando en Colombia una cosa que se llama el DARE.
que es un programa que no sirve absolutamente para nada. Ha sido evaluado en 30 países del mundo y los resultados han sido 0 en todos los casos. ¿Para qué sirve el DARE? Para mejorar la imagen de la policía, pero no para cambiar el problema del consumo de drogas en los menores de edad. Entonces, estamos haciendo cosas equivocadas, estamos poniendo los pocos recursos de los que disponemos en el sitio en donde no es, y la evaluación sí puede permitir obtener algunas respuestas más claras de las que tenemos en este momento. Gracias. La pregunta dice, si el gobierno impide a los padres que le llamen la atención a los hijos deben ponerle tutela al gobierno por bruto. Hay una pregunta que sí habla que si los centros de consumo que propone Petro en la ciudad de Bogotá funcionarían. Pues más allá de que sean los centros de consumo de Petro, lo que sí se ha demostrado la experiencia internacional es que los lugares de consumo con consumo supervisado sirven. ¿Sirven para qué? Hay personas que buscan la deshabituación del consumo y la superación del consumo. Quizás para eso no sirva en principio. De pronto sirva para mantener una persona viva durante más tiempo, para una persona que pueda cuidar su salud, porque al final los muertos no se pueden rehabilitar. Entonces, el modelo como tal, bastante documentado para lo que buscan esos modelos, que es reducir riesgos, reducir daños, integrar a las personas, mejorar su calidad de vida, sí que sirven. Que si la legalización sirve, que si la legalización es el camino, en el texto estaba un poco, o sea, particularmente nosotros pensamos que la experiencia de la legalización en alcohol es un fracaso. Creemos que el camino puede ser de regularización, puede ser, cada país debe entender su contexto y debe dar las pautas para eso. Puede ser de regularización, puede ser de producción monopólico, puede ser de autocultivo, puede ser de clubes canábicos, pero hay muchas más alternativas. Una pregunta sobre por qué los centros de rehabilitación o los servicios en salud especializados en drogas no llegan a lo rural. Creo que tiene que ver mucho con el sistema de salud que tenemos, ¿no? Un sistema de salud en función del negocio, en función del dinero, en función de la atención como un producto, como un comercio y no como un derecho. Creo que va por ahí. Entonces, pues en lo rural desafortunadamente hay menos capacidades de pagar grandes tratamientos y por eso no están allá, porque las IPS que prestan el servicio pues viven de eso y los que están es haciendo plata. Un par de reflexiones sobre el papel de las ONGs en la implementación y desarrollo de políticas públicas y la relación con el Estado. Muchas de las ONGs, muchas de las organizaciones de base comunitaria, muchas de las personas que han venido trabajando desde la independencia han sido quienes son los pioneros, han sido quienes han ido adelante, han sido quienes han tomado los riesgos que a veces el Estado no toma en el cambio y la reforma de política pública. Eso es muy importante, pero también debe existir la posibilidad de la independencia para separarse. En muchas ocasiones también son las instituciones, las ONGs, las organizaciones sociales las que terminamos teniendo no solamente los riesgos, sino la memoria de los procesos, porque las instituciones del Estado tienen rupturas por sus modelos de contratación, por sus temas políticos o por sus cambios. Claro que somos fundamentales, claro que debemos tener un diálogo con el Estado, y además nuestro objetivo es el fortalecimiento del Estado por encima del fortalecimiento de los gobiernos, y ahí es donde nos mantenemos. Frente a las asociaciones de usuarios y frente a los procesos de usuarios en Colombia, Colombia está empezando en este tema. O sea, Colombia no creo que lleve más de 10 años con asociaciones de usuarios. La punta y la lanza que ha venido armando los canábicos nos está demostrando bastante. Pero creo que todos tenemos que empezar a madurar desde todos los escenarios y estamos en ese proceso y en ese proceso estamos creciendo. No solamente las grandes asociaciones de usuarios en el mundo, por lo menos las referencias que uno tiene, ni siquiera están por temas relacionados con el autoconsumo o con la libertad de consumir, sino que están muy relacionados con temas de salud pública. La fuerza que tienen las asociaciones de usuarios de drogas por vía inyectada en Europa es la que los tiene con un nivel consultivo ante Naciones Unidas.
Entonces estamos en un proceso, estamos madurando. Hasta hace poco nos dimos el atrevimiento de poder entrar en la reforma de políticas de drogas y que teníamos que hacer parte de eso, como usuarios, como personas y como técnicos y profesionales que vimos de esto para cambiar la realidad de este país. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer a los distinguidos panelistas que nos han acompañado a la tarde de hoy, que han compartido con nosotros diferentes abordajes, fundamentalmente en el contexto de la prevención del tema del uso de drogas, en base a una aproximación de la atención primaria, la participación comunitaria y familiar, y reconociendo entre esto las dinámicas sociales y la necesidad del reconocimiento de los usuarios de drogas dentro de estas dinámicas, en un marco también de derechos humanos y de necesidad de respuestas más innovadoras, sustentadas en la evidencia y de igual forma consolidadas con la participación comunitaria en base a procesos de evaluación, en base a experiencias exitosas, pero que esto también tiene que ser ajustado y acomodado dentro de la realidad de las dinámicas de Colombia. Quiero agradecerles de manera atenta y respetuosa su excelente participación, su reconocimiento a la capacidad y al conocimiento y la experiencia de los panelistas que nos acompañan, y recordarle que mañana a las 8 de la mañana hay que ubicar el número de la mesa en la escarapela que todo mundo porta. Así que muchas gracias, tengan buenas noches y se continúa mañana con el proceso.